Es hora de escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en este día nosotros vamos a meditar sobre nuestra celebración, lo que tenemos en este día, amén, el mandamiento del Señor Jesús en cuanto a la noche en que Él iba a ser entregado. Jesús celebraba la Pascua, la cual, conforme vemos, eso nace en el capítulo 12 de Éxodo. Y cuando Israel comienza a observar la Pascua, hermanos y hermanas, vemos que es un mandamiento de Dios. Aleluya. Nosotros celebramos Santa Cena, ¿verdad? Y lo hacemos porque es mandamiento del Señor. Es bien claro, las enseñanzas paulinas, el apóstol Pablo nos dice: yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Y cuando el Señor observaba, hermano, la Pascua en la noche en que Él iba a ser entregado, Él les dijo, les instruyó a sus discípulos e imperativamente o como un mandamiento les dice: haced esto todas las veces en memoria de mí. Y es por eso, hermanos y hermanas, que desde el tiempo de los apóstoles de Jesucristo, cuando venía el tiempo de la Pascua y celebraban la Pascua, lo hacían en memoria de Jesús. Hermanos y hermanas, cuando lo hacían en memoria de Jesús, lo hacían debido a que había una manera tradicional de celebrar la Pascua, de acuerdo al mandamiento de Dios al pueblo de Israel en el judaísmo. Y en el judaísmo tenía que traerse un corderito, conforme vemos en el capítulo 12 de Éxodo. Y leemos así en el capítulo 12 de Éxodo, cuando Dios le da el mandamiento a Israel de celebrar la Pascua. Y es interesante, hermanos, esta palabra, Pascua, es bien interesante. Pero lo que celebra es la liberación de la nación de Israel de la esclavitud. Por un poco más de 400 años, Israel había estado en Egipto, y durante unos años de ellos, durante un tiempo de ellos, habían sido esclavos en Egipto. Y esta Pascua celebra su liberación. Hermanos, cuando se está festejando la Pascua por el pueblo de Israel, estando esclavos en Egipto, escuchen, hermano y hermana, amén. Esto habla de la fe. Esto habla de la fe. Porque siendo esclavos estaban dando testimonio, estaban creyendo que la próxima día ya no eran más esclavos. Y entonces significa que en fe ellos estaban haciendo esto que Dios les había dicho que hiciesen. Y conforme leemos en el capítulo 12 de Éxodo,
Dice así, hermanos. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, Este mes os será principio de los meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Esa es la expresión de la Pascua, hermanos. Pasar de un lugar a otro lugar. Y eso es lo que iba a suceder con Israel. De un momento a otro eran esclavos en Egipto, pero de un momento a otro iban a ser libres de la esclavitud e iban a ser personas libres para obtener casa, terreno, tener propiedad, tener su propia comida, disponer de su propia vida, ya no sujetos a un rey humano. O sea, iba a ser un salto de un lugar a otro. Y eso es lo que iba a suceder. Pero para que eso sucediese, tenía que hacerse esto. El cordero. Tenía que suceder eso. Y Dios le ordena a Israel observar eso. Conforme usted podría saber, y si no sabe, sabemos que cuando Dios habla de este cordero y las indicaciones que da del cordero de 1 año y sin defecto, nos habla de la perfección. Entonces, para que ese salto de un lugar en el cual son esclavos y hay una cima y no se puede, pero está en otro lugar y hay que saltarlo, y ahí todo es diferente, ya una persona libre, ya no un rey humano, sino un rey divino, el rey, el todopoderoso, Dios. Para que eso sucediese, tenía que haber sacrificio, o en este caso tenía que observarse la Pascua, el animal, el cordero, y tenía que ser sin defecto y de 1 año. Nos habla de la perfección. Hermanos y hermanas, cuando nosotros estudiamos sobre la naturaleza humana, nosotros somos personas emproblemadas. O sea, somos imperfectos. Todos cometemos errores. Y cuando estudiamos las Escrituras, el mensaje de Dios, Pablo
el apóstol es bien claro cuando nos enseña las palabras escritas por los profetas. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Entonces, ahí entra una imperfección, o el humano entero está emproblemado en ello. Y lo que sucede delante de Dios, hermanos y hermanas, que para estar en una relación con Él, no puede haber imperfección en nosotros. Porque eso es un requerimiento de Dios. Que toda aquella persona que se acerca a Él sea una persona perfecta. Y como nosotros, siendo imperfectos, vamos a tener una íntima relación con el Dios que es perfecto, el soberano. ¿Cómo? Aleluya. ¿Cómo? Si nosotros estudiamos nuestra vida, hermanos y hermanas, amén, desde niños, todos hemos mentido. Todos hemos hecho algo que no teníamos que haber hecho, indebido, todos. Aquí nadie va a declararse inocente, todos. Y entonces si nosotros queremos venir delante de Dios y presentarnos como personas inocentes, que queremos tener una relación con Él y que Él sea nuestro amigo y sentarnos a comer juntos, siendo Él perfecto y nosotros imperfectos, entonces es imposible. Pero entonces, para que eso imposible se hiciese posible y que pudiese saltarse esa gran cima de un lugar a otro instantáneamente, entonces es por eso que Dios establece esto y pone un animal, un cordero, ser sacrificado e ingerirlo, comer de él. Pero eso está dando testimonio, eso está profetizando de lo que Dios iba a hacer en la humanidad. Que el hombre no para siempre iba a ser sin esperanza. Que el hombre no para siempre iba a ser separado de Dios, sino que desde el momento en que el hombre había decidido hacer su propia voluntad y no la de Dios, desobedecer a Dios y hacer obedecerse a sí mismo, violar el mandamiento de Dios, violar lo que Dios había establecido para que permaneciese esa comunión, Dios había establecido también ya un plan. Redimir. Y redimir es una palabra que lo encontramos en la Biblia. Y le decimos, es una palabra de teología. Pero redimir quiere decir comprar. Pero para comprar aquello es algo que pertenecía a mí antes. Pero vino alguien y me lo robó. O se desapareció de una u otra manera. Pero yo voy a la tienda donde venden aquello que ha sido empeñado
o aquello que venden de segunda clase y veo ahí aquello que era mío, pero alguien me lo quitó y yo sé que eso es lo mío porque yo le había puesto una seña y veo que la seña está ahí, o sea que esto es lo mío. Pero se me desapareció, se me fue, se lo llevó el río, algo sucedió. Pero al verlo, entonces digo, oh, wow, lo encuentro aquí. Y entonces tengo que pagar para obtenerlo nuevamente, porque el dueño de eso que se me había perdido, que se me perdió, es ahora otra persona o un negocio. Y para obtenerlo nuevamente, tengo que pagarle a esa persona. Entonces vengo, saco el dinero y pago por aquello que era mío. Y eso es redimir. Eso es redimir. Que se tenía que pagar. Dios tenía que pagar para volver a obtener nuevamente al hombre y que el hombre, la persona, pudiese tener una relación con Él como Dios y como Padre. Como Dios y como Padre. Y hermanos, esto de la Pascua exactamente nos está hablando de ello. Del plan que Dios tenía para redimir la humanidad. El animal será sin defecto, dice el verso 5, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Vuelvo a repetir, esto nos está hablando de perfección. Es por eso, hermanos y hermanas, que cuando nosotros venimos y ofrecemos sacrificio de alabanza al Todopoderoso, cuando nosotros venimos y ofrecemos de lo que Dios ha provisto en nuestras vidas, cuando nosotros venimos y ofrecemos a Dios nuestro ser, tiene que ser lo mejor. Tiene que ser lo mejor. Porque es una ofensa, hermano y hermana, traer a Dios aquello que nos sobra. Aquello que el corazón decide que es no lo primado, sino lo segundo o tercero, es una ofensa. Dios mismo reclama eso a Israel y es lógico que para nosotros también. Cuando traemos cualquier clase de sacrificio o ofrenda delante de su presencia y cuando escogemos de lo que vamos a traer, digamos, en aquel tiempo, hermanos y hermanas, amén, el hombre tenía 100 ovejas, 200 ovejas, 300 ovejas. Y entonces andaba escogiendo la que era más flaca o aquella que estaba enferma. Y entonces venía y la traía a la casa de Dios para ofrecérsela a Dios, porque ya esa no podía ni multiplicarse y ya se iba a morir. Y era de lo que le sobraba. Y entonces Dios le reclama a Israel y también nos reclama a nosotros. Traigan eso delante del primer ministro o traigan eso delante del presidente, traigan eso delante del gerente general de su trabajo y van a ver si les acepta esa ofrenda. Entonces, hermanos y hermanas, Dios reclama eso. El Cordero, el verso 5 nos habla de la perfección. ¿Quién de los hombres, de las personas, podía pagar
por la humanidad entera y redimir al hombre. Yo ya le expliqué lo que significa redimir. ¿Quién? Absolutamente nadie. Por causa de la imperfección que hay en nosotros, heredada de nuestros padres. Conforme las Escrituras nos enseñan, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todos quedamos sujetos a la desobediencia. Todos hemos quedado sujetos a la imperfección. Pero entonces, hermanos y hermanas, Éxodo capítulo 12 nos da testimonio del plan de Dios. Y el Cordero nos habla de Cristo. El Cordero nos habla de la redención. El Cordero nos habla de la liberación. Libres. Porque, hermanos, desde el momento en que nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido libres. Libres de todo aquello que nos tenía esclavos. Libres de todo aquello que nos iba a llevar al infierno. Libres de todo aquello, hermanos y hermanas, que el enemigo se podía gloriar de nuestra vida. Hemos quedado libres. Y este Cordero, dando testimonio de Cristo, dando testimonio del Mesías, del que iba a venir a redimirnos, hermanos y hermanas, este Cordero representa nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros reclamamos, hermanos y hermanas, nuestra libertad en Cristo Jesús, que ya no hay más condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Y es bien clara la enseñanza. Ninguna condenación hay. Ninguna. Para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Toda persona que no ha sido redimida por Cristo, o sea, comprada por Cristo, es esclava del pecado. Y está en el camino de la condenación. Y necesita a Jesús en su vida para poder dar el salto de la esclavitud, del lugar donde el diablo tiene a la gente cautiva, y saltar al lugar donde Dios trae liberación a las vidas. Esa gran cima que se ve es miedo saltar de un lugar a otro y decir no puedo hacerlo. Y es lo más lógico. Pero Dios lo ha hecho posible. Dios lo ha hecho posible en Cristo. Y saltar de un lugar a otro es un milagro. Que solamente Dios pudo hacerlo. Y es por eso que cuando nosotros leemos las escrituras de los profetas, vemos que el profeta, viendo en visión, ve en el trono de Dios, y Dios habla en el trono y dice: ¿quién va a ir por nosotros? ¿Quién? Y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que tiene el poder para redimir y libertar a la humanidad, a cada persona de su pecado,
comprarlo para Dios, él dijo, yo voy a ir. Y cuando dijo, yo voy a ir, usted que escucha este mensaje, ahí él le vio a usted para comprarle y libertarle de esa condenación. Esto es un milagro. Y eso es lo que celebra la Pascua. La liberación del pueblo de Israel, dar el salto de la esclavitud a la libertad. Pero la noche que el Señor es entregado, antes de ello se sienta con sus discípulos, con sus 12, a observar la Pascua para pasar ese mensaje de Israel a la iglesia de Cristo, de la nación judía al pueblo gentil, que había esperanza para el pueblo gentil, para todo aquel que no es judío, sino que la salvación es tanto para el judío como para el griego, como para el israelita como para el gentil. Dios vio al mundo y de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que obtenga la vida eterna milagrosamente, que tenga la oportunidad de saltar de la esclavitud a la libertad. Y eso es lo que Jesús le está transmitiendo el mensaje a sus discípulos, a sus apóstoles. Y hermanos y hermanas, nosotros como humanos somos duros para aprender, o sea, por causa de nuestra experiencia como humanos que no comprendemos lo divino, es bien difícil. Y esto lo entendemos con Nicodemo, hermanos. Capítulo 3 del libro de San Juan, la experiencia que tuvo Nicodemo, que llega de noche delante de Jesús porque no quería hacerlo frente a todo el mundo. Y el Señor Jesús le habla de algo terrenal, dándole de lo que era el plan de Dios. Los ejemplos eran del diario vivir, pero Nicodemo no entendía. Cuando el Señor establece la Santa Cena, que decimos nosotros, lo cual es la Cena del Señor, la observancia de la última cena que da testimonio de nuestra liberación, aleluya, los discípulos no entendían sobre lo que el Señor estaba diciendo totalmente, que la liberación era tanto para el judío como para el griego, el israelita como para el gentil. No lo entendían mucho y eso lo vemos más adelante. Aún mismo, cuando estudiamos la historia de la iglesia cristiana en los primeros años, y lo vemos desde el capítulo 1 al capítulo 15 del libro de los Hechos, desde el capítulo 1 al capítulo 15 del libro de los Hechos, a los apóstoles y los ancianos de la iglesia creían de que para una persona disfrutar de la salvación, de la redención, de la liberación de sus pecados, de pertenecer al cuerpo de Cristo, tenía que judaizarse. O sea, tenía que observar estas leyes judaicas, estos preceptos judíos para poder ser parte de la iglesia. Como la circuncisión, como observar el séptimo día, como
ya, muchos ritos. O sea, los apóstoles no lo habían entendido, hermanos. Y habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ahí entendemos cómo como humanos somos bien difícil de poder comprender. Porque aquí estamos hablando de hombres de Dios, como Pedro, como Santiago. O sea, estamos hablando de hombres de Dios, gente de visión, gente de fe, que venían, ponían las manos sobre los enfermos, le daban la orden a esa enfermedad que se fuese y se iba. Si era espíritu de enfermedad, si era problema en el cuerpo físico, se iba esa enfermedad. O sea, gente de fe. Pero cuando vemos y estudiamos solamente los primeros 15 capítulos del libro de los Hechos, la historia de la iglesia en esos 15 capítulos, vemos esa situación. No habían entendido el amor y la misericordia de Dios para con todo el mundo. No lo habían comprendido. De tal manera que cuando vemos entre esos 15 capítulos, vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos que Dios le dice a Pedro: vas a ir a este lugar, a esta casa, con estos hombres. Y entonces cuando Pedro llega a esa casa, que era una casa de una persona que no era judía, sino que era gentil. Esto es otro concepto de la teología de la Biblia: judío y gentil. Judío es el israelita. Y el gentil es aquella persona que no es israelita. Puede ser alemán, puede ser salvadoreño, puede ser guatemalteco, puede ser hondureño, puede ser chileno, puede ser español, puede ser iraní, puede ser de otro lugar, pero no es de la descendencia de Abraham en cuanto a la carne. Es gentil. A eso se le llama gentil en la Biblia. Entonces, Pedro llega a esta casa de este gentil y comienza en ese lugar a predicar el mensaje de la salvación, el cual comienza con Jesús y cómo el plan de Dios había sido establecido para salvar a la humanidad. Y entonces Pedro, predicando el mensaje, a medio mensaje estaba todavía, y entonces predicando el mensaje, las personas comienzan a hablar en otras lenguas. Y Pedro, el apóstol Pedro y los que estaban con él dijeron: ¡wow! ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ellos no creían que el Espíritu Santo iba a descender, la bendición de la gracia de Dios iba a caer, que la unción del Santísimo, la promesa del Señor Jesús iba a venir sobre aquella persona. En este caso era Cornelio, el cual era un centurión romano que, ¿verdad? Es que, hermanos, en cierta ocasión llega este centurión delante de Jesús. Y esto es algo un poquito del mensaje, ¿verdad? Este centurión romano no era Cornelio, era otro centurión. Entonces llega delante de Jesús y le dice: mira, mi siervo está totalmente enfermo y se va a morir, y quiero que lo sanes. Y entonces Jesús le dice: oh, está bien, voy contigo ahora mismo a tu casa. Y él le dice: oh, no, momento. No, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Porque lógico, es un centurión, tenía que ir a guerra. ¿Y cuántas veces había dicho palabras soeces? Y verdad, o sea, es un centurión. Y entonces, yo no soy digno de que vayas a mi casa.
Pero también le dice, solamente di la palabra. O sea, ese hombre conocía de autoridad y entendía que si realmente Jesús tenía autoridad, solamente tenía que hablar y tenía que hacerse. Jesús dice, ¡wow! Ni en Israel yo he encontrado esa fe, dice. O sea, entre el pueblo de Israel nadie habla así. Y entonces Jesús dice, ok, está bien. Conforme tú has creído, así es. Ya. Aleluya. Interesante, ¿verdad, hermanos? Muy interesante cómo el poder de Dios se manifiesta, cómo la palabra de Dios lleva autoridad, cómo Dios se glorifica al creer. Cuando creemos, se hace. Entonces, Pedro era un hombre de fe, pero no había entendido totalmente eso. Y se quedó, dicen, estupefacto, ¿es verdad? Así dicen, estupefacto. ¿Está bien pronunciado eso? Amén. Ok, entonces sí, eso. Se quedó así y dice, ¡wow! Porque creía que Cornelio primeramente tenía que circuncidarse, luego observar ritos judíos y luego se podía orar por él para que recibiese el Espíritu Santo. Pero siendo incircunciso y sin hacer tantos ritos, fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y sobre los que estaban en la casa de Cornelio, sobre todos esos gentiles que estaban ahí, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aleluya. O sea, Dios se manifestó que no solamente al judío, sino que también para el gentil. Es su gracia, su salvación. Él ha extendido su mano para todos. Y exactamente de ello, hermanos y hermanas, nos habla de este Cordero. Y en esa noche ese fue el mensaje que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos. Que Él es el Cordero de Dios, lo que ya Juan había dicho antes. He aquí el Cordero de Dios, pero cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, conforme lo tenemos en las Escrituras, no era el Cordero que año tras año tras año Israel estaba presentando en sacrificio delante de Dios para cubrir el pecado de Israel, sino que cuando Juan habla del Cordero de Dios, cuando Juan da testimonio del Cordero de Dios, la expresión ahora es diferente. Y dice, he aquí el Cordero de Dios. Cuando nosotros leemos en este capítulo 12 de el Cordero de la Pascua, vemos que este Cordero está dando testimonio de la liberación de Israel, pero también está dando testimonio de cubrir ese pecado, esa condenación en Israel. Y año tras año, este Cordero era sacrificado y presentado para cubrir el pecado del pueblo. Pero Juan el Bautista, cuando da testimonio del Cordero de Dios, la expresión cambió. Y es necesario, hermanos y hermanas, que nosotros entendamos eso para que ya no suframos condenación, ni señalamiento, ni de persona, ni del diablo. Puede ser personal,
con boca hablada en una persona, o puede ser en el pensamiento, el diablo acusando. Porque cuando Juan da testimonio de este Cordero, del Cordero de Dios, Cristo Jesús, él dice: he aquí el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado. Y cuando esa palabra quita, significa que la persona es libre, sale de la esclavitud y salta a la libertad. Quita el pecado del mundo. Por eso la oportunidad de salvación y la noche que el Señor se sienta con sus discípulos a festejar la Pascua, Él habla que su sacrificio, que ese sacrificio es para todo el mundo. Y aunque los apóstoles no lo entendieron totalmente, después se dan cuenta cómo es. Y Dios levanta a Pablo como apóstol para los gentiles para traer claramente ese mensaje. Que todos nosotros tenemos la oportunidad para salvación. Jesús murió por la humanidad entera, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Pero para que esa voluntad se active, toda persona tiene que venir a Jesús, pedirle perdón por sus pecados, reconocerle que Él murió por sus pecados, reconocerle que Él es el Salvador de su vida. Reconocer que en el plan de salvación Dios le incluyó también a usted, pero es necesario que la persona haga los pasos, se arrepienta y se convierta, que acepte a Cristo Jesús en su vida para que el plan de salvación se active. Si no se hace, no es posible. Es por eso que Jesús fue bien claro cuando dijo: y ningún otra persona religiosa, líder religiosa, ha podido pronunciar estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios sino solamente por mí. No hay religión, no hay líder de religión que pueda expresar esas palabras sino solamente Jesús. Él es la única esperanza de salvación para el mundo. Él es el único que puede salvarnos. Jesús. Y eso es lo que da testimonio este verso 5 de Éxodo, capítulo 12. La perfección de ese sacrificio. Y es por eso que Dios lo aceptó. Cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, sino que quita el pecado de tu vida. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si el diablo viene y quiere acusarle de algo, repréndalo en el nombre de Jesús, porque es mentiroso. Si Dios ha dicho, así es. Y entonces vemos en las mismas escrituras estas palabras, que cuando Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús es bautizado para cumplir todos los pasos de la ley. Entonces, desde el cielo se oyó esa voz. O sea, el Padre mismo está diciendo, está dando testimonio diciendo: este es mi Hijo. No dice un hijo. Nosotros somos hijos de Dios, hijos e hijas, ¿verdad? Este es un hijo. No dice eso, sino que dice: este es mi Hijo, o sea, mi primogénito, el cual yo he enviado. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia o contentamiento. Y eso es también expresivo, es teología, lo cual quiere decir: el sacrificio de Él me agrada.
O sea, es el sacrificio perfecto lo que encontramos en este verso 5 de Éxodo capítulo 12. Aleluya. Hermanos y hermanas, algo que debemos de saber, entender y aprender es que Dios da instrucciones específicas para celebrarse la Pascua. Ahora, cuando Dios da instrucciones específicas para celebrarse la Pascua, es para que se haga conforme Él ha dicho. Ahora, si Él dice el cordero tiene que ser de 1 año sin defecto, se va a cocinar de esta manera, se va a comer, o sea, todas las instrucciones específicas que tenemos aquí, como por ejemplo, parte de las instrucciones solo para ver. Por ejemplo, leamos un verso, o sea, el 8, puede ser el 9, pero solamente leamos el 8, dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. O sea, cuando se celebraba la Pascua tenía que hacerse así. Son instrucciones específicas de Dios. Y es lógico que no tengo tiempo para correr por todas estas instrucciones. O sea, leer verso por verso y ver de qué manera eso es aplicable a nuestras vidas. No tenemos el tiempo para estar punto por punto, pero solamente leyendo puede ser el verso 9, puede ser el verso 10, cualquiera, pero veamos en el 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego. Todo es expresivo, simbólico. La observancia se iba a hacer ya cuando el sol no alumbraba más, ya estaba oscuro. ¿Por qué? Porque en la oscuridad nosotros no podemos ver, pero Dios ve. No hay nada que se oculta delante de la presencia de Dios. En la oscuridad nosotros no podemos ver, pero Dios viendo en la oscuridad y estando en la oscuridad, Dios trae libertad. Pero para traer esa libertad vemos aquí en este verso 8 que hay hierbas amargas. Y cuando los 3 reyes magos, ¿cómo se llaman los 3 reyes magos? ¿Verdad? Es tradicional. La Biblia nunca dice que son 3 reyes magos y hasta les ponen nombre y todo eso. Pero se deduce que son 3 porque, ¿verdad? Le traen oro, incienso y mirra. Entonces, la mirra es la hierba amarga, o sea, tiene su valor, ¿verdad? También en precio. Pero el punto es, hermanos y hermanas, que eso habla de sufrimiento. Y no se podía hacer pasar por alto ninguna de estas instrucciones. Ahora, al estudiar, hermanos y hermanas, cada una de todos estos pasos, nosotros podemos ver nuestra vida de servicio a Dios. Desde el momento en que Dios nos redime a la vida como cristianos que vamos a llevar. ¿Quién de nosotros no pasamos preocupaciones y necesidades a veces, hermanos, o situaciones en las cuales, nuestra vida se pone como, podríamos decirlo, amargo o en prueba? Todos pasamos momentos
de dolor en nuestras vidas, todos. Y el que no lo pasa, como una vez este pastor estaba enseñando sobre la vida cristiana y hablaba de estas situaciones de los problemas de la vida, y entonces este joven se le acerca y solamente tenía como 20 años. Y le dice: hermano, le dice, yo vivo una vida de victoria, le dice. Todo es bendición, 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 y para mí no hay prueba, hermano, le dice. Yo solo me gozo en el Señor. Y entonces el pastor que está enseñando es un doctor, o sea, ha estudiado teología, y es doctor en teología, doctor en divinidades, doctor bueno, es un hombre bien preparado, es un hermano, ¿verdad? Y entonces este joven de 20 años, ¿verdad? Que no recién convertido, pero sí como 2 años en el Señor, a todo es bendición y victoria. Y le está comentando al pastor que ya todo es bendición en su vida, que no dolencia ni nada de eso. Pero entonces el hermano le dice: entonces le dice: mira, espera unos años más y después regresas a mí y me dices lo mismo. Eso es lo que le dijo. Pero hermanos, solamente en este verso 8 vemos que el Mesías, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia en el sacrificio, iba a llevar dolor y quebranto. De eso nos habla este verso 8. También vemos en el verso 8 panes sin levadura, el cual nos habla de nuestro servicio a Dios sin compromisos. Y cuando nos habla de nuestro servicio a Dios sin compromiso, nos está hablando, hermanos y hermanas, de aquello que pueda estorbar nuestra relación con Dios. O sea, añadir o dejar en nuestras vidas aquello que se interponga en esa íntima relación con el Señor. La levadura. Jesús habló de la levadura de los fariseos, de la religión, que en su apariencia es algo muy santo, pero por dentro es algo muy sucio. O sea, la levadura es doble vida. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos y hermanas? En este verso 8 podemos aprender de nuestra sinceridad de servicio a Dios, que ya sea que cantemos, que oremos, que ofrendemos, que testifiquemos, tiene que ser de todo corazón. Dios no quiere solamente una parte de nuestro corazón, Dios no quiere solamente una parte de nuestra vida, Dios nos quiere todo. Eso nos habla aquí la levadura, o sea, nos está hablando de nuestra perfección al servicio para Dios, nuestra perfección en el servicio. Y cuando hablamos de nuestra perfección al servicio, hermanos y hermanas, sabemos que somos imperfectos, pero si Cristo vive en nosotros y dejamos que Cristo se manifieste en nosotros, podemos manifestar esos frutos del Espíritu y manifestar a Cristo con nuestras vidas. Eso nos habla este verso número 8 y podemos
ver verso por verso, hermano y hermana, amén, y ver cuál es el mensaje, qué es lo que vemos, qué es lo que nos quiere decir. Pero si el Cordero es perfecto y vive en nosotros, exactamente eso es lo que se manifiesta delante de Dios Padre, hermanos. La obra que Cristo ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser. Es por ello, hermanos y hermanas, amén, que nosotros en la vida que presentamos a Dios, la Pascua, tenemos que observarla de una manera correcta. Es una vida entera para Dios. Eso nos da testimonio la Pascua. Es por ello, hermanos y hermanas, amén, que cuando Pablo trajo este tema a la iglesia, él dijo: yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, cuando Israel observó la Pascua esa noche, cuando Israel observaba la Pascua, observaban su liberación, su libertad. Cuando el Señor con sus discípulos estaba esa noche, estaba hablándoles de la libertad de los discípulos. Y cuando Pablo nos manda este mensaje, nos escribe este mensaje, nos da esta enseñanza, nos habla de nuestra libertad. Escucha bien, hermano y hermana, escucha bien, está profetizando. Usted, al observar la Santa Cena, usted está profetizando. Usted está dando testimonio lo que usted ha creído. Que Jesús murió por sus pecados. Pero a la misma vez, con esto, al decir: anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga, usted está dando testimonio que usted ya ha creído, que usted creyó, que está plenamente convencido que Él se levantó de entre los muertos y que viene. Eso estamos dando testimonio al observar la cena del Señor, hermano y hermana. No es una tradición solamente, no es algo que vamos a venir un domingo y vamos a observar la Santa Cena, no. Tenemos que entender, hermanos y hermanas, y estar claro, amén, lo que estamos haciendo. Que es un privilegio el poder participar de la mesa del Señor. Que así, escuche bien, hermano y hermana, amén, escúchalo bien. Que así como el Señor estaba sentado con sus 12, amén, que así como el Señor estaba sentado con sus 12 esa noche, al observar la mesa del Señor, usted se sienta con el Señor la noche de la Pascua. Eso usted está observando. Es un gran privilegio. Y es necesario entender todo esto, hermanos y hermanas, amén, porque muchas veces, amén, nosotros tradicionalmente participamos de la cena del Señor, muchas veces no entendemos, amén, ciertos conceptos. Muchas veces no sabemos que nos estamos sentando con Jesús a la mesa y Él nos está participando de su cuerpo y de su sangre. Muchas veces no lo entendemos. Y es por eso que cuando comemos y bebemos no discernimos, y al no discernir, perdemos bendición.
Perdemos bendición. Aleluya. Aleluya. Entonces, verso 26, hermanos y hermanas, amén, de 1 Corintios capítulo 11. Aleluya. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿dónde está la dignidad de esta participación, hermanos y hermanas? Ya, yo sé que me he extendido mucho, yo lo sé, hermano, no se preocupe por eso. Amén. Yo sé que estoy sobre tiempo, si yo lo sé, aleluya. Pero es necesario, amén. Yo nunca he explicado esto y mucha enfermedad en la iglesia, hermanos. Y esto está aquí en la Biblia. Esto no tiene que ser en la iglesia así. Que muchos estemos enfermos y no, esto no tiene que ser así. Entonces tiene que ser bien explicado, porque exactamente en Éxodo capítulo 12, aleluya, en Éxodo capítulo 12 nos habla sobre todo esto y la perfección de nuestra vida al servicio a Dios. Y por muchas veces no, hermano, bájale un poquito el volumen, por favor. Ya vamos a terminar, no se preocupe, amén. Muchas veces lo que sucede, hermanos y hermanas, que por no entender estas cosas vienen situaciones a nuestras vidas. Amén. Entonces el punto es, hermanos y hermanas, que debemos de entender al participar de esta mesa lo que estamos haciendo y no sufrir las consecuencias, sino recibir la bendición. Porque este es el punto de la Santa Cena, hermano. Recibir la bendición que Dios ha preparado por medio de esto. Ahora, el verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es esa indignidad? Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha recibido a Cristo, no estoy diciendo si se llama cristiano, es ser cristiano, o sea, seguidor del camino, estar en Cristo Jesús. Si no está en Cristo Jesús, no puede participar de la mesa del Señor. O sea, es para toda persona que tiene a Cristo en su vida, que mora a Cristo en su corazón, que su vida entera le pertenece al Señor. Pero también envuelve esto, verso 25. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La prueba es, ¿vive Cristo en su corazón? Si Cristo vive en su corazón, gloria a Dios, usted es llamado a participar de esta mesa. Pero si Jesús no vive en su corazón, es la oportunidad para que invite a Cristo en su corazón y le diga: Señor Jesús, quiero aceptarte como el Salvador de mi vida. Hágalo. Verso 29. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come juicio y bebe para sí. Entonces, ahí se ven los resultados en el verso 30. Ahí se ven los resultados en el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. O sea, la cena del Señor puede traer bendición o puede traer maldición o enfermedades o descarriarse, o sea, sentirse débil espiritualmente. No quiero ir al templo del Señor a adorar a Dios. O sea, hermanos y hermanas, por las llagas de Jesucristo nosotros hemos sido sanos. Y una de las oportunidades que se nos da a nosotros como iglesia es que por medio de la observancia de la Santa Cena somos sanos.
Cuando usted viene y come del cuerpo y bebe de la sangre, usted tiene la oportunidad de que al comer del cuerpo, el cual fue puesto en sacrificio por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras maldades, tenemos la oportunidad de sanidad. Porque por su llaga hemos sido sanos. O sea, no es que por su llaga vamos a ser sanos. No es futuro. No. Eso es que ya aconteció. Ya sucedió. El problema que sucede, hermanos y hermanas, amén, y discúlpenme que me extienda mucho, aleluya, pero es que hay muchos conceptos que no se conocen, no los conocemos, ese es el punto. Aquí en el oeste nosotros tenemos una manera de pensar y en el este tenemos otra manera de pensar, y es un problema, y es necesario que como iglesia lo aprendamos. Por eso que me gusta escribir, amados, los mensajes, porque si no, después me extiendo mucho. Pero tengo que explicarlo de todas maneras, aleluya. Aleluya. Nosotros en el oeste, cuando hablamos por sus llagas hemos sido sanos, solamente nos referimos al cuerpo físico. Pero cuando Jesucristo hablaba, cuando habla la Biblia sobre sanos, incluye sanidad interna, problemas, odio, celos, iras, contiendas, disensiones, todo eso, sanidad interna. Y también se refiere a sanidad externa, o sea, enfermedades físicas. Todo eso incluye en la sanidad. Y yo observo muchas veces los libros que muchas veces se venden hasta por $100, hermanos. $50, 20, 30 dólares. Aleluya, cuando hablan en cuanto por su llaga ha sido sano. Y entonces el teólogo viene escribiendo, dice que se refiere a la sanidad interna de Isaías 53. Yo digo, wow, qué barbaridad, ¿por qué? Y se venden los libros y los hermanos los compran. Yo digo a veces, bueno, yo creo que voy a escribir libros para, ¿verdad? Sí, para hablar sobre todo eso. Porque sí, hay muchos libros que hablan de que esto nos habla de la sanidad interna. Yo digo, qué ignorancia. ¿Por qué no estudian las costumbres, las expresiones, todo eso amén, ¿qué quiere decir? Para entonces escribir lo correcto. Cuando nos habla de la sanidad, nos habla de la sanidad interna. Hermanos, si usted tiene un problema ahora mismo que no ha perdonado a alguien, si usted tiene problema ahora mismo de decir, guay, el pastor, ¿qué problema con este pastor? ¿Cuándo va a terminar? Amén. No se preocupe, ya voy a terminar, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Si usted tiene problema, hermano, que no ha perdonado a alguien, si usted tiene problema que algo le está haciendo ahí, por algo que le han dicho, amén. Jesús pagó por eso en la cruz, para que usted sea sano y libre. Pero esa sanidad no solamente es interna, sino que también es externa. Por su llaga hemos sido sanos de nuestros dolores y enfermedades, aleluya. Entonces, hermanos y hermanas, amén, por medio de la observancia de la cena del Señor, usted recibe sanidad física. Nosotros vamos y oramos por los, como le digo, amén, por eso me gusta escribir los mensajes a mí, porque, aleluya, nunca termino. Sí, es que, como por ejemplo, cuando nosotros vamos y oramos por los enfermos, amén. Muchas veces venimos y oramos, Señor, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sánalo. ¿Es correcto? Jesús dice, vaya y sanen. Dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia, úngenlo con aceite y oren por él. Y dice, y la oración de fe. Ese es el problema de esas expresiones que no las entendemos. La oración de fe, o sea, la pronunciación de fe. Amén. Comandarle, hablarle, decirle esa enfermedad, te tienes que irte en el nombre de Jesús. O sea, le decimos a Dios, sánalo, pero Dios nos ha dicho que nosotros lo hagamos. Ahora, es lógico que Dios se glorifica, pero nosotros ordenamos en el nombre de Jesús. Y no es nuestra autoridad, sino la de Jesús. Tiene que irse en el nombre de Jesús.
Hermanos, a través de la mesa del Señor nosotros tenemos la oportunidad de recibir sanidad. Observando el cuerpo de Cristo, porque por su llaga hemos sido sanos. Entonces, hermanos y hermanas, amén. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Con cuál propósito? ¿Por qué podemos sufrir enfermedades o situaciones? Amén. Problemas. Ahí el verso 32 lo dice. Para que no seamos condenados con el mundo. Es por eso que pueden venir enfermedades a nuestras vidas. Entonces, en este día, antes de observar la cena del Señor, si hay algún problema en su vida, que usted no acepta a alguien, que usted ha estado murmurando de alguien, que usted hay un problema en su corazón, confiese, sáquelo, libérese de él. Sí, ahora mismo estoy hablando a alguien. Usted ha estado murmurando y eso Dios lo ha escuchado. Entonces ahora mismo arrepiéntase. Pídale perdón al Señor. Aleluya. Pídale perdón al Señor. Dígale: Señor, perdóname, para que no sea condenado, o no condenado, sino castigado por el Señor. Porque esto es santo. La mesa del Señor es algo santo. Estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo cual en este momento voy a invitar, hermano y hermana, amén, que incline su rostro, aleluya. Meditemos delante del Señor, gloria al nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gracias te damos, Cristo Jesús, por haberte ofrecido como el sacrificio por nuestros pecados. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que, si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main1415.net desde el corazón de Dios.